Ok, ya. Estos son ejercicios que se me quedaron, que no sé por qué, de verdad como que había visto la ayudantía y dije, ya, sobre este ejercicio pensé, pero faltaba uno. Ya, ya, empezó con el 4. Ya, de hecho estaba bueno el ejercicio, demonios. Ya, empezó con el 4. No dicen, sea B1, B2, X y Z vectores en R2, que se ubican en el plano como se muestra en la siguiente figura. Esta figura. Estime X, ya, esto significa X en la base B. ¿Ya? Bueno, ¿esto qué significa? Nosotros cuando escribimos un vector, esto es como una instrucción. Cuando escribimos un vector, por ejemplo, el vector 2, 3, 1, ya lo escribimos así nomás. En realidad estamos escribiendo en la base canónica, usualmente. Ya cuando escribimos un vector así, sin nada, es la base canónica. ¿Esto qué significa? Esto significa que está dos veces el vector 1, 0, 0, ya, en la base canónica. Ya. Tres veces el vector 0, 1, 0, en la base canónica. Y está una vez el vector 0, 0, 1. ¿Ok? Ok, entonces, ¿qué significaría, por ejemplo? Ya digamos que tenemos una base. Digamos que tenemos una base para R2. ¿Ya? Base de R2 que se llama beta. Que va a ser, no sé, el vector 1, 1 y el vector 0, 1. ¿Ok? Vamos a una base canónica. ¿Ok? Y esto forma una nueva base. Entonces, yo, por ejemplo, quiero escribir el vector 1, 1. ¿Ya? Lo quiero escribir. Ya, esta es la base canónica. Lo quiero escribir en la base B. Esto sería el vector 1, 0. ¿Por qué? Porque esto es una vez el vector 1, 1 en la base canónica más 0 veces el vector 0, 1 en la base canónica. O el vector 1, 2 en la base canónica en la base B, esto es base B, sería el 1, 1 en la base B. Porque sería una vez el 1, 1 en la base canónica más una vez el 0, 1 en la base canónica. ¿Ok? Eso significa ese corchetito. ¿Ya? Estos números de los vectores representan en realidad cuántas veces estás multiplicando por los vectores de la base. Cuando no nos escribe nada son los vectores canónicos, ¿ya? Que serían el 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, y así, dependiendo de cuántas dimensiones tiene el espacio, ¿ya? Cuando expresando en otra base, toman otro sentido estos números. Ahora sería una vez, ¿está la vi? Ahí está. Acá sería una vez este vector. Y una vez, y cero veces este vector, por ejemplo, ¿ya? Pero bueno, ahora hay que realizar esto en la... Hay que hacer estas estimaciones, ¿ok? En este de acá. Bueno, dice que tengo que estimar X en la base B, ¿ok? Que la base B sería el vector B1 y el vector B2, ¿ok? Vamos a suponer que el vector B1 es el primer vector, ya porque esto igual tiene un orden, ¿cierto? Porque este 1 se refiere al primer vector, entonces igual tienen un orden los vectores, ¿ya? Vamos a suponer que el B1 es el primer vector, ¿ya? Y el B2 es el segundo vector de la base. Entonces, ¿cuántas veces tengo que sumar B1 y B2 para que me dé X? Bueno, yo veo que por esta grilla, esta cuestión está como parrilla, tengo en total una vez B1, dos veces B1, entonces tengo dos veces B1 y tengo menos un veces, bueno, de hecho será carrera, menos un veces B2, ¿cierto? Menos 1. Eso sería en la base B, ¿ok? ¿Cuánto sería I? Esto es una estimación, según yo. Pero igual está como justo en el puntito, entonces igual sería... Ese sería el valor. El I, en la base B. Bueno, yo busco el I, es este de acá, ¿cierto? Entonces yo veo, está una vez el B1 y un poco más, ¿cierto? Un poquito más, no es completo. Entonces yo así que está una vez y media está B1, ¿ya? Porque yo creo que es uno y medio aproximadamente. Entonces sería 1,5 veces B1 y una vez B2, ¿cierto? Según yo, una vez B2. Perfecto. Bueno, falta Z. Vamos a poner esto por acá abajo.
z finalmente en la base b va a ser en la base b va a ser menos 1 veces b1 y como media vez b2 menos media vez b2, ¿cierto? Porque está yendo para otro lado. Entonces será como menos 0,5 y eso sería, ¿cierto? Esas serían nuestras estimaciones de x y z en la nueva base. Ok. Entonces, lo pongo ver así nomás. Ahí sí. Perfecto. Bien, ahora ¿qué nos dicen? Nos dicen, si b es 0,2 y b2 es 2,1, x es menos 2,3, y es 2,4, z es menos 1, menos 2,5. Tengo que decir, nuestras estimaciones eran cercanas. ¿Ya? Era como confirmar nuestras estimaciones. ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, nosotros escribimos esta parte, ¿cierto? A ver, esto lo separa el x primero. Nosotros escribimos x en la base b. Y esto era 2 menos 1 en la base b. Pero sabemos que esto, ¿qué representa? Representa 2 veces el primer vector de la base. Que el primer vector de la base es el vector 0,2, ¿cierto? 2 veces 0,2, ¿cierto? ¿Cierto? Menos una vez el segundo vector de la base, que es el vector 2,1. Bueno, a todo esto supusimos que era una base, ¿ok? Porque nos dijeron que era una base, pero igual hay que comprobarlo, pero lo supusimos igual. Para ver si es una base es ver si son linealmente independientes, porque es R2 y son dos vectores. Entonces, si son linealmente independientes, es una base. Bien, entonces esto va a ser igual. Ya, esto es en la base canónica ahora, ¿cierto? Esto va a ser igual a... ¿Qué sería igual? 4 sería 3 y sería arriba menos 2. Menos 2, 3 en la base canónica. ¿Ok? Que de hecho es lo que decía acá. ¿Qué es esto? Como no hice nada, esto es en la base canónica. Entonces, vemos que nuestra estimación estaba correcta. Estaba correcta esta estimación. Perfecto. Entonces, así cambiamos de base. Después vamos a ver que en realidad esta base, como podemos ver, es una matriz en realidad esto. Esto es una matriz para poder cambiar las bases. ¿Ya? Que después vamos a ver cómo hacer esas matrices de cambio base, que es súper interesante. ¿Ya? Pero bueno, eso para después. Después tenemos el siguiente vector, que es el i. Que el i nosotros dijimos que era el vector 1,5, 1 en la base b. Que esto si lo traducimos a la base canónica, nos quedaría 1.5 veces el 0,2 menos... No, más una vez el vector 2,1. Y esto va a ser igual a 3 más 1, 4, y arriba sería 2. Vector 2, 4 en la base canónica. Canónica. Que es exactamente lo que dice acá. Bueno, acá esto uno podría haberse equivocado, por ejemplo. O no se equivocado. ¿Ya? Uno podría como haber hecho otro valor. Porque yo acá dije es un medio. Pero yo soy medio piti. Entonces podría haber dicho fácilmente un 2/3. O algo así. Pero vamos a trabajar con números. Así que no se preocupen por eso. Mi vista es horrible, así que cualquiera le puede pasar. Pero bueno. ¿Ya? Lo importante es esto, el proceso de traducción. Cómo hacer esto. Después vamos a ver que estos son matrices. Que uno usa matrices de cambio de base. Son súper interesantes. Eso ya lo dije, de hecho. Bueno. Ya. Y después nos daría el menos 1 menos 0,5. Que esto es beta. ¿Ok? En la base beta. Entonces, esto sería de nuevo menos 1 por 0,2 menos 0,5 por 2,1. Esto va a ser igual a... Esto es la canónica, menos 2 menos 0,5 menos 2,5
y arriba nos quedaría menos 1. Jugaría. Entonces sí, eso es lo que nos dio, ¿cierto? Y pues confiar que nuestra estimación es buena porque nos dio lo mismo. Entonces, todo correcto, ¿cierto? Todo muy bien. Así que, todo bien, como era todo bien, todo correcto, yo me alegro, algo así. Pero bueno, entonces, también esta estimación. ¿Ya? Lo importante de esto era primero que nada hacer las estimaciones, ¿cierto? Ver cuántas veces era representar el vector X en la base, la nueva base, ¿cierto? Usando esta como noción de cómo representará con una nueva base, ¿ya? Y después, bueno, completar la ecuación, ¿cierto? Eso era lo importante. Para el ejercicio B, ¿qué tenemos? Para el ejercicio B tenemos... ¿Dónde está el B? Ahí está. Ya, para el ejercicio B tenemos esta matriz A, que es esta matriz que sería... La voy a copiar. Una matriz 2, 2, 2, 4, 5, 3, 6, 7, 5, 4, 6, 2. Ok. Tenemos que... este era un buen ejercicio, demonios. Bueno. Tenemos que determinar la dimensión de columna de A y concluir la dimensión del nulo de A. Okay. Esto es importante. Esto tiene que ver con el teorema de la dimensión que se los mencioné en la Yonti. Miguel, me va a achicar los corchetes. Ahí sí. Miguel, un poco grandes, pero no importa. Ya, entonces nos decía que tengo que sacar la dimensión del espacio columna. Como les dije, la dimensión de un subespacio, bueno, de hecho, sí, subespacio columna, porque es un subespacio. Una dimensión de columna de A. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que determinar una base y ver cuántos vectores hay en la base. Eso es la dimensión. Borré este uno de acá. Era uno, ¿no? Sí, era uno. Ya, entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, tengo que sacar el espacio columna. Eso es el espacio columna nomás. ¿Cómo se hace esto? Bueno, uno agarra la matriz y ve cuántos pivotes hay, ¿ya? Porque tengo que construir la base. ¿Recuerdan cómo sacar la base del...? Estoy diciendo como si me pudieran responder. Ya, bueno. Ya, tengo que escalonar, ¿cierto? La dimensión... De hecho, significa base, columna. Columna de A. ¿Cómo hacemos esto? Agarramos la matriz y la escalonamos, porque queremos la base nomás. Entonces no nos importa la forma del espacio columna. Porque recuerda que puede tener nos da una ecuación, ¿cierto? Espacio columna. Entonces, no nos importa esa ecuación. Lo que nos importa es la dimensión de esta ecuación. ¿Y esto cómo lo sabemos? Viendo la cantidad de vectores en la base. Entonces hay que escalonar esto nomás. ¿Ya? A la fila 3 le sumo a la fila 1 menos un veces. A la fila 2 le sumo a la fila 1 menos un veces. Esto nos quedaría 2, 0, 0. 4, 1, menos 1. 6, 1, menos 1. 4, 2, menos 2. Ah, vaya. Bueno, y después a la fila 3 le sumo a la fila 2 una vez. Buscaría 2, 4, 6, 4, 0, 1, 1, 2, 0, menos 1, menos 1, menos 2. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué sucede acá? Nosotros tenemos acá esto. No, son todos bajo cero, que soy bueno. Así sería acá, serían puros ceros. 0, 0, 0. ¿Ok? Entonces acá, ¿qué hacemos? Nosotros vemos la cantidad de pivotes que tiene esto. ¿Ya? Porque nosotros vemos que... Bueno, esto es lo importante. La dimensión del espacio columna de la escalonada es la misma dimensión del espacio columna de su espacio columna, la dimensión de su espacio columna de la matriz original. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que la dimensión de este espacio columna, de este subespacio columna, va a ser la misma dimensión que este subespacio columna. No van a ser los mismos de subespacio columna. No van a ser los mismos subespacios columnas. Van a tener las mismas dimensiones. La misma cantidad de dimensiones, mejor dicho. Ok. Entonces nosotros vemos acá. ¿Cuántas dimensiones tiene? Bueno, podemos agarrar, para eso tengo que ver la base. Bueno, veo que acá puedo agarrar un vector para la base, porque acá hay un pivote.
Y acá hay otro pivote. Puedo agarrar otro vector para la base. Bueno, el siguiente pivote se repite. Entonces no podemos agarrarlo. Y de hecho no podemos agarrar ninguno más. Por lo tanto, la base, una base, no importa cuál es la base, ¿cierto? De hecho, ni siquiera voy a revisar como era la base anterior, porque ya sé que tiene dos. Entonces, una base para col A tiene dos vectores. Ya, de hecho, ni siquiera tengo que revisar si son LI, porque como la escaloné, sé que si la escalono de nuevo no va a poder avanzar más. Entonces sé que está la forma escalonada y de acá puedo sacar ya que son LI. Entonces ni siquiera tengo que verificar que son LI en este caso. ¿Ya? Entonces una base para cola tiene dos vectores. Por lo tanto, la dimensión, de hecho dimensiones con minúscula la primera D. Esto es como un convenio. No un convenio, pero que se hace siempre. Dimensión de columna de A es igual a 2. Ok. Entonces acá la pregunta, bueno, o eso sí bueno hacer esta pregunta, es ¿cuántas dimensiones tendrá el kernel? Bueno, el núcleo, ¿ya? El nulo, ¿ya? Ya, acá yo lo veo siempre de esta forma. Esto es como una explicación. Si nosotros tenemos un espacio acá vectorial, digamos que tenemos R2. Ok. Ya, esto es una explicación de por qué voy a decir lo que voy a decir después. Tengo una matriz de una transformación lineal de R2 a R2. ¿Ok? De R2 a R2. Entonces la cosa es que yo les digo esto. Ok. Yo tengo por ejemplo, ¿qué puedo tener? Tengo esto. El espacio de este es el dominio. Dominio, codominio. Yo les voy a decir que este subespacio de acá pertenece. Bueno, ni siquiera pertenece. Ese subespacio de ahí es el nulo. El espacio nulo. ¿Ok? Todo esto de acá. ¿Ok? Es el nulo. ¿Qué significa? Que todos estos vectores van a ir al 0. ¿Ya? Y ahora les digo, por ejemplo, que bueno, como estos vectores van al 0, todos los demás no van a ir al 0. Ninguno de estos otros van a ir al 0. Todos estos van a ir a algún lugar que no sea al 0. ¿Cierto? Eso, todo lo lineal debe ir al 0. Entonces, en particular, ¿qué puedo hacer? Bueno, podría yo agarrar otro vector. Podría como agarrar otro vector. Yo. No sé, este vector de acá. Así. Y podría agarrar un vector del nulo. Este vector, por ejemplo, podría agarrarlo yo. Esto es como arbitrariamente. ¿Ya? Y podría ser una base. Estos dos vectores van a ser una base. Entonces podría representar todo vector. ¿Ya? ¿Ya? Entonces todo vector lo va a representar de esta nueva base. Que va a ser un A y un B. ¿Cierto? Pero yo sé siempre que como bueno, esto es en la base P, ¿cierto? Donde la segunda coordenada, ya, donde ¿esto qué significa? Esto va a ser en la base canónica A veces V1, este va a ser V1, más B veces V2. Este va a ser V2. Pero yo sé que V2 pertenece al núcleo, ¿cierto? Al nulo. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando yo le aplique una transformación lineal, esta transformación lineal de acá. ¿Por qué? Porque esto bajo una transformación lineal, ¿cierto? Bajo una T. Cuando yo le aplique la transformación lineal a esto, a XB, bueno, que de hecho va a ser X nomás, lo voy a poner acá, X en canónica, que son lo mismo, ¿cierto? Pero están diferentes fases. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a significar esto? Yo voy a estar. ¿Qué va a ser T de X? Bueno, T de X en C va a ser T de A veces V1 más B veces V2, ¿cierto? Esto va a ser T A veces T de V1 más T veces más B
t por v2. Pero yo sé que t por v2, como v2 está en el kernel, esto va a ser 0. 0. Por lo tanto, t de x, para cualquier x, va a terminar siendo a veces t de v1, ¿cierto? Y yo sé que v1 no pertenece al nulo de t. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Que esto va a ser otro vector, va a ser un vector w. T de x va a ser a veces un vector w. Ya, ¿y esto qué dimensión tiene? ¿Ya? Porque este vector x puede ser cualquier vector x, ¿cierto? Es cualquier vector x. Esto es arbitrario. Y yo sé que siempre entonces va a tener esta forma. A veces w. ¿Ya? Si sacamos el caso donde justo el vector el vector x es parte del nulo, entonces ahí sería a sería 0, ¿cierto? Y ese caso es un caso particular. Nos importan los otros casos, que sería cuando tenemos otra componente. Y esto nos dice en realidad de que la imagen va a ser una pura línea recta, porque va a ser a veces un vector. O sea, va a ser la recta hecha por ese vector, que no sé, va a ser por ejemplo esta recta de acá, así, ¿cierto? Y pasa por el 0 cuando A es 0, ¿cierto? Cuando A es 0 pasa por el 0. Entonces sería eso. Esa sería nuestra imagen. Y la imagen va a ser producida solamente por los vectores que no están en el núcleo. No sé, el núcleo, en el nulo. Entonces los vectores que no están en el nulo aportan a la imagen. Y son los únicos que aportan a la imagen. Eso es súper heavy, ¿ya? Entonces en realidad, de acá yo puedo sacar que en realidad... Y esto funciona para cualquier dimensión. Porque yo hice de R2 a R2. Por haber hecho de R4 a R3, de R3 a R4, de R5 a Rn. Cualquier cosa, ¿ya? Yo tengo mi espacio inicial, ¿ya? Y mis vectores del espacio inicial que no están en nulo van a producir el espacio columna. Y van a ser la misma cantidad de vectores. ¿Esto qué significa? Bueno, de acá sale un teorema súper importante. Igual esto es una demostración, esto no es una demostración formal. Pero esto que nos dice que la dimensión del nulo de A, ¿cierto? Bueno, de hecho, lo has escrito como lo dedujimos, ¿ya? Porque nosotros dedujimos que en realidad si tenía nuestra cantidad de vectores iniciales, ¿cierto? O sea, la dimensión del espacio inicial. Que esto será como la dimensión del dominio, ¿cierto? Del dominio de la transformación lineal. ¿Ya? Esto va a ser... Esto si le resto en la dimensión del nulo de t de t, esto va a ser igual a la dimensión del espacio columna, del subespacio columna, del columna de t. Y esto es un teorema ultra poderoso. Bueno, y de hecho acá puedo hacer esto. Dimensión del dominio de t va a ser igual a la dimensión del nulo de t más la dimensión del columna de t. Y un teorema súper poderoso, que es el teorema de la dimensión, ¿ya? Y que se usa N se usa caleta. Súper importante y súper bacán. Esto es una demostración de por qué es así, ¿ya? Y esto funciona para N dimensiones. O sea, no importa cuántas dimensiones ponga, esto va a funcionar siempre, todo así, ¿ya? Bueno, no funciona para cosas como dimensiones infinitas, ¿ya? Pero eso es porque los infinitos son extraños, ¿ya? Son súper interesantes, pero esto es. Entonces, a partir de esta deducción que hicimos, si en mi dominio, ¿ya? Porque esta matriz acepta vectores de R4, ¿cierto? Acepta un x1, x2, x3, x4, ¿cierto? Y como acepta vectores de R4, entonces el dominio, la dimensión del dominio es 4. Vimos que la dimensión de la columna es 2. Por lo tanto, la dimensión del nulo es 2. Tiene que ser 2. Lo puedo comprobar, de hecho, si no tengo problema. Dimensión del nulo es igual a 2. Lo escribí como las pelotas, pero se entiende. Dimensión del nulo es 2. Lo puedo comprobar, incluso, si no me cuesta nada. De hecho, se puede comprobar de esta misma escalonamiento de acá. Si hago así.
Porque nosotros escalonamos esta matriz, ¿cierto? La escalonamos y llegamos a esto. Entonces puedo en realidad como hacer así. Borrar las líneas rojas. Ya, esto es la matriz que llamamos escalonada, ¿cierto? Y bueno, si la ampliamos con el 0 al inicio, esto es como si se ampliado con el 0 con el inicio. Esto así. ¿Esto qué nos va a decir? Que de acá puedo sacar que si esto es X, Y, Z, W, puedo decir en realidad que Y es igual a menos Z menos 2W y que X es igual a menos 4Y, que sería menos 4Z menos 8W menos 6Z menos 4W medios, que esto es en realidad menos 10Z menos 5Z menos 12Z menos 12W menos 6W. ¿Qué será esto, cierto? Entonces, por lo tanto, el nulo... esto es una demostración de que es verdad lo que decimos. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el nulo sería el nulo de t. Esto, aprovechando lo que demostramos hoy día, sería el generado por el vector... Bueno, el nulo de t son todos los vectores x pertenecientes a R3, a R4, disculpen, tal que x sea igual a menos 5z, menos 6w, menos z, menos 2w, zw, para algún z, w perteneciente a los reales. Y de acá podemos sacar en realidad que el nulo de t va a ser igual a el generado por menos 5, menos 1, 1, 0, menos 6, menos 2, 0, 1. Ahí estaría. Esto sería. Y bueno, estos dos vectores son LI. Igual que son LI porque este tiene una coordenada que este no tiene. Entonces son LI los dos. Y ahí podemos ver que en realidad es verdad. Tiene dos dimensiones nulo porque estos dos forman una base. Entonces dimensión... De hecho esto es base. Base. Y esto de acá viene que dimensión del nulo es igual a 2. Tendríamos eso. Que es súper bacán. Que en realidad es así. Y este teorema funciona. Este teorema no es como que es acá nomás. Este teorema es real. Este teorema es el teorema de la dimensión. Acá como que medio lo mostramos. Este hubiese sido acá mostrarlo. Por la cresta, ¿por qué no ve el ejercicio? Ay, que las cago, Adrián. Ya, pero eso sería. Ah, y bueno, nos preguntan, ¿es la transformación dada por TB a B una transformación inyectiva? Bueno, nosotros sabemos que el nulo tiene más de una dimensión. O sea, el nulo tiene dos dimensiones. ¿Qué significa esto? Que el espacio nulo es un plano. ¿Ya? ¿Qué significa? Hay un plano de vectores que van al cero. ¿Ya? Entonces hay más de un vector que va al cero. Hay más de un vector, ¿ya? Esto es como spoiler. Cuando son inyectivas, el nulo tiene dimensión 0. ¿Ok? ¿Qué significa dimensión 0? Que el único vector de la base... Bueno, no tienen base, ¿ya? Porque no hay una base. Porque no hay ningún... El único vector es el 0. Y no hay ningún vector que solo genera el 0. Además del 0. Pero el 0 no es LI el 0 consigo mismo, que es súper raro. Eso es una tecnicalidad, ¿ya? Que acá podemos poner como que inyectivo implica dimensión del nulo es 0. O podemos verlo también como que la dimensión, que esto es sí, solo sí, dimensión del espacio columna es igual a la dimensión del dominio. Dimensión de columna, ¿dónde está esto? Esta la visita. Es igual a la dimensión del dominio, de la transformación. ¿Ya? ¿Qué sería eso? Y bueno, acá vemos que no, ¿cierto? Acá vemos que son dos dimensiones. Entonces hay más de un vector. De hecho puedo decirle que el vector menos 5, menos 1, 1 va al 0. Bueno, menos 5, menos 1, 1, 0 va al 0. Se lo multiplico por la matriz.
por esto mismo. Porque es un vector que puede ser formado por esos dos números. Por esos dos vectores. Entonces eso sería el ejercicio que se me olvidó hacer. Pero eso ahora lo va a subir. O sea, sí, pues cuando lo estén viendo ya lo va a haber subido. Así que eso, es súper interesante esto. Así que cualquier duda que tengan de esto me dicen nomás, que es súper interesante y súper bacán. Así que eso, nada más que agregar la verdad. Pero muy interesante, muy bacán. Esto es súper bacán. Esta demostración es como una demostración, pero la demostración de esto va por esta línea en realidad. De hacer de que uno siempre puede hacer una base. De hecho, es lo que les dije, que uno siempre puede hacer una base con los vectores del kernel. Tenéis en uno, la base del kernel. Si uno puede siempre hacer una base de los vectores del kernel con los vectores que no están en el kernel. Uno puede hacer una base. Entonces uno puede hacer esa base y entonces uno siempre va a poder hacer esto. Va a poder llegar a expresiones como esta, que va a ser A veces un vector, más B veces un vector, más C veces un vector. ¿Cierto? Entonces, va por este lado la demostración. De hecho, esta es la demostración, pero para R2 a R2. La demostración de Rn a Rm es lo mismo, pero en vez de kernel de una dimensión va a ser un kernel de p dimensiones y la imagen de n menos p dimensiones. Bueno, q dimensiones, porque no se demuestra todavía. Pero es por acá la demostración. Si alguien quiere intentarla, es esto. Es súper bacán. Así que si la quieren hacer, me la mandan y después la reviso. Y sería muy bacán, sería chistoso. O si no quieren hacerlo, no la hacen nomás. Pero eso. Ya. No tengo más que agregar que si no hablo mucho. Hablo caleta. Ya. Eso. Nos dimos. Eso nomás. ¿Cómo se corta el video?